el 15 de marzo de 1985, en la sierra remota conocida como Sierra del Norte, a 78 kilómetros de la capital provincial, la bióloga doctora Elena Navarro, de 34 años, desapareció sin dejar rastro durante una salida de campo. Elena era especialista en ecología de páramos y conocida por su destreza para moverse en territorios abruptos y por su paciencia para recolectar muestras microscópicas. Aquella mañana dejó claro el plan a su equipo. «Voy al claro de la laguna, vuelvo antes del atardecer», dijo, mientras ajustaba la mochila y cerraba su cuaderno de campo. Hacía fresco por la mañana, con olor a tierra húmeda y pino, y el sonido de un arroyo cercano marcaba el ritmo de la base. Durante 11 largos años, su familia y la comunidad vivieron sin respuestas, hasta que, en 1996, un piloto de avioneta vio desde el aire algo que nadie esperaba y todo cambió. Si te interesan los casos reales que combinan investigación y misterio, quédate, vamos a reconstruir cada detalle desde la salida hasta la asombrosa revelación que siguió. Elena nació en el pueblo de San Miguel, hija de Carmen López y Antonio Navarro, y desde niña mostró una curiosidad inagotable por la naturaleza. Su infancia transcurrió entre huertos y veredas, con tardes oliendo a leña y hojas recién cortadas. Se graduó en biología en la Universidad Regional, donde ganó una beca para estudiar comunidades de plantas en altura. Durante la formación, pasó largos periodos en laboratorios y en campo, aprendiendo a identificar especies por olor y textura, a medir la humedad del suelo con sondas y a anotar cada hallazgo en su cuaderno de tiras amarillentas. La pérdida que marcó su vida llegó a los 25 años, cuando su mentor y amigo, el profesor Luis Ortega, murió en un accidente durante una expedición. Esa muerte afianzó en Elena la convicción de trabajar con protocolos más estrictos y comenzó a insistir en listas de verificación, mapas de retorno y radios de emergencia. En los últimos años antes de 1985, alternó docencia con trabajo de campo, vivía sola, tenía una relación cercana con su asistente Miguel Rodríguez y era respetada por comunidades ribeñas que la llamaban la que escucha a las plantas. Su dedicación la llevó a aceptar un proyecto sobre una planta no catalogada que supuestamente crecía en un claro alto de la sierra. Esa combinación de pasión, conocimiento y una tragedia anterior explica por qué no dudó en internarse sola en un terreno casi inaccesible aquel día. La Sierra del Norte era y sigue siendo un territorio de contrastes, crestas heladas, barrancos ocultos, senderos que desaparecen después de la lluvia. Instituciones como la universidad local y la Estación de Investigación de Puerto Rey financiaban salidas puntuales. La Policía Civil tenía una brigada itinerante limitada y la pericia forense regional tardaba en llegar por la distancia. A la vez, existían tensiones con grupos que explotaban madera y con comunidades campesinas que desconfiaban de foráneos. El mapa institucional mostraba lagunas, no había helipuerto cercano. Las comunicaciones por radio dependían de baterías y las carreteras de acceso se enlentecían en la temporada de lluvias. Esas limitaciones aumentaban el riesgo de cualquier trabajo de campo. Las amenazas podían ser naturales, como avalanchas y animales salvajes, o humanas, como intrusiones de cazadores y taladores. En ese contexto, los protocolos de seguridad eran la diferencia entre una jornada exitosa y una tragedia sin testigos. El día del incidente se desarrolló con una rutina que parecía ordinaria. Elena desayunó a las 6, revisó su equipo, cargó una cámara fotográfica, 5 bolsas para muestras, una pequeña radio, un mapa y su cuaderno. Miguel la vio partir a las 7:30 desde el campamento base, junto a la Sierra de los Pinos. «Regreso al claro de la laguna y chequeo la muestra nueva», dijo ella con voz tranquila. Miguel respondió: «Trae el cuaderno si puedes, llama a la tarde». Hubo entonces una serie de intercambios que hoy cobran otra dimensión. «¿Tienes la cuerda?», preguntó Elena. «Sí, está en la bolsa lateral», contestó Miguel. «No te acerques a la falla sin comprobar la estabilidad», agregó Ana Salazar, la geóloga del equipo, que pasó por el campamento antes de su partida. «Lo sé», replicó Elena. «Si el tiempo cambia, regreso antes», dijo la bióloga. «Te esperamos», añadió Carmen, su madre, que aún estaba en la base para ayudar con el material. Elena sonrió, tocó el broche del cuaderno y se internó por un sendero estrecho.
El aire tenía un sabor metálico de lluvia próxima, las botas crujían sobre hojarasca húmeda y el sol se filtraba en rayos que caldeaban el rostro por momentos. A las 5 de la tarde, cuando la sombra llegó larga y Elena no aparecía, el silencio en el campamento se volvió pesado como una tela húmeda. La última comunicación oficial fue una nota en el cuaderno encontrada abierta junto a la tienda de campaña, una línea con letras apuradas que decía: «La muestra parece distinta, sigo explorando el cauce». Nadie la había visto volver. Las primeras horas de búsqueda fueron frenéticas. Se organizó un rastreo a pie con Miguel Rodríguez, la geóloga Ana Salazar, el guardabosques Joaquín Herrera y un grupo de voluntarios de la comunidad. Se revisaron quebradas, se escuchó por radio, se enviaron señales luminosas y se rastreó huella por huella. Se encontró una huella parcial, una botella vacía y el cuaderno de campo manchado por lluvia, con anotaciones que hablaban de hojas aterciopeladas y un olor a resina distinto. La Policía Civil llegó al tercer día con el delegado Rafael Soto, quien supervisó la recolección de pruebas. Los indicios iniciales apuntaron a que Elena había avanzado hacia el claro de la laguna y que algo había ocurrido allí. La pericia forense inspeccionó restos de campamento improvisado y tomó muestras de su ropa y del suelo para análisis de polen y compuestos químicos. Un técnico llamado Pedro Ruiz reportó hallazgos microscópicos en el tejido que sugerían contacto con una planta desconocida. La comunidad aportó testimonios de un vecino, Santos Mendoza, que dijo haber oído voces lejanas la tarde anterior. Las búsquedas con perros resultaron infructuosas. A las 2 semanas, solo quedaban pistas fragmentarias y preguntas. La incertidumbre se espesaría en años. Si esta historia ya te mantiene a la orilla de la butaca, comparte tu teoría en los comentarios. Cuando alguien desaparece en un lugar remoto, queda una mezcla de dolor, rabia y preguntas. Cuéntanos qué piensas fue lo que ocurrió. Escribe A para accidente, B para secuestro, C para encuentro con fauna, o D para otra teoría. Y explica en una frase por qué. Cada opinión ayuda a construir un mapa de hipótesis que nos alimenta para futuras investigaciones del canal. Tu participación no es solo un dato para nosotros, sino una manera de acompañar a familias que esperan respuestas. Gracias por compartir. Volvamos ahora al detalle de las pruebas y a las pistas que, durante años, guiaron las pesquisas sin llegar a cerrar el círculo. Las teorías proliferaron y chocaron con falta de evidencias concluyentes. Una hipótesis fue el accidente natural. Elena habría sufrido una caída en una zona inestable y su cuerpo habría sido cubierto por deslizamiento. Otra teoría consideró la presencia de fauna salvaje que podría haber provocado un choque o un comportamiento errático. Una tercera apuntó a un posible secuestro por grupos que operaban en la sierra, interesados en controlar territorios o en apropiarse de hallazgos botánicos raros. Los investigadores interrogaban a personajes claves: Miguel Rodríguez, que detalló la última ruta conocida; Carmen López, que describió el estado de ánimo de su hija; Joaquín Herrera, que señaló zonas de riesgo; Santos Mendoza, el testigo de voces; y Alfredo Vega, un talador que admitió trabajar sin permisos en la zona. Las pruebas de laboratorio ofrecieron pistas ambiguas: polen de especies nativas y trazas químicas en la ropa de Elena que no fueron inicialmente identificadas. Fallas en registros y la lentitud de la pericia forense generaron impases. La falta de imágenes de satélite de entonces y la carencia de vuelos regulares complicaron reconstruir el itinerario exacto. La comunidad se polarizó entre quienes creían en un accidente natural y quienes sospechaban de intereses ocultos tras la planta no catalogada que Elena buscaba. Los años de incertidumbre desgastaron a la familia y al equipo. Carmen organizó vigilias en la carretera. Miguel cambió su trabajo y viajó a ciudades buscando pistas. Ana Salazar presentó informes a revistas científicas pidiendo acceso a las anotaciones de Elena. La universidad lanzó una campaña de búsqueda con voluntarios en 1986 y 1988, financiada por donaciones de investigadores y vecinos. Entre 1985 y 1996 se registraron declaraciones públicas, cartas a periódicos regionales y varias denuncias por negligencia institucional. La vida cotidiana se transformó. El pueblo cerró en parte por la sombra de un misterio palpable. Las escuelas tuvieron jornadas en recuerdo de Elena y algunos jóvenes abandonaron la sierra buscando trabajo en la ciudad.
El desgaste emocional provocó episodios de luto que se prolongaron y, en ciertos casos, rupturas familiares. La búsqueda de respuestas se volvió una tarea colectiva, con nombres que reaparecían en cada intento. El delegado Rafael Soto, que insistía en protocolos, la perita forense Laura Méndez, que intentó reanalizar pruebas años después, y el periodista local Esteban Ruiz, que mantuvo el caso vivo en crónicas. Nada parecía suficiente hasta el día en que el cielo ofreció la clave inesperada. El 3 de junio de 1996, el piloto Javier Morales realizaba un vuelo privado de reconocimiento sobre la sierra. Buscaba rutas para una línea aérea de pequeñas entregas, pero su mirada se desvió cuando, sobre un claro alto, percibió algo que no encajaba con el patrón natural. El color y la geometría de unas teras entre la vegetación llamaron su atención. Javier pidió permiso para bajar en una pista improvisada y, acompañado por el guardabosques Joaquín Herrera, se acercó a pie. La escena que encontraron era a la vez inquietante y reveladora. Una estructura improvisada de lonas y cuerdas, objetos personales reconocibles como una cámara antigua y una libreta con notas dañadas pero legibles, y señales de que alguien había vivido allí durante un tiempo. El aire olía a humo viejo y resina, el suelo estaba apisonado y había restos de fogatas recientes. La pericia llegó en pocas horas, la policía civil, la perita Laura Méndez y el delegado Rafael Soto. Entre los objetos apareció un fragmento de tela con un patrón que Carmen reconoció como parte de un chal que Elena solía usar. Los análisis forenses incluyeron toma de muestras de polen, sedimentos y fibras, y comparaciones de la caligrafía con el cuaderno encontrado en el campamento base. En el lugar había marcas que sugerían que alguien había sido retenido contra su voluntad por un periodo. El hallazgo no fue un rescate directo, pero constituyó la primera evidencia física concreta después de más de una década. La emoción fue inmediata, alegría contenida, incredulidad y un temor renovado por lo que las pruebas podrían revelar. La investigación técnica que siguió utilizó procedimientos periciales que, en términos generales, consisten en la recolección sistemática de indicios, preservación de la cadena de custodia y análisis de laboratorio para cotejar evidencias con bases de datos y muestras de control. En pocas palabras, se documentó fotográficamente el lugar, se marcó y embolsó cada objeto, se tomaron perfiles de polen para identificar especies vegetales y se realizaron análisis de fibras y material biológico para establecer coincidencias. Este proceso fue clave para ligar el claro hallado con los objetos encontrados en el campamento base años atrás y para construir una línea temporal forense que apoyara hipótesis sobre detención prolongada. El descubrimiento abrió una nueva fase de interrogatorios y acusaciones. Las autoridades centraron la investigación en un grupo de hombres que operaban en la sierra, incluyendo a Alfredo Vega y a un sujeto llamado Marcos Palacios, que había sido visto en aquel claro según testimonios recabados. Por el periodista Esteban Ruiz, surgieron denuncias que apuntaban a una red dedicada a explotar recursos naturales y a ocultar cualquier incómodo descubrimiento científico. Durante la instrucción judicial se escucharon testimonios intensos. El guardabosques Joaquín describió cómo encontró señales de vida rudimentaria. Miguel relató su frustración por años sin respuestas, y Carmen habló con la voz quebrada de la espera interminable. La Fiscalía presentó un caso que combinaba indicios de detención ilegal, apropiación de hallazgos y posible implicación de terceros interesados en la planta que Elena estudiaba. El proceso incluyó peritajes sobre los documentos, cotejos de ADN en restos orgánicos hallados en telas y la reconstrucción de itinerarios con la ayuda de mapas antiguos y registros de vuelos del piloto Javier Morales. El juicio fue un proceso que puso al descubierto prácticas clandestinas y tensiones sociales. Algunos acusados negaron haber conocido a Elena o haber intervenido en su situación. Otros ofrecieron versiones contradictorias que terminaron por sostener la tesis de una detención prolongada. Las pruebas acumuladas llevaron a una condena por privación ilegal de libertad y por tráfico de muestras científicas a 2 de los implicados, con penas que incluyeron años de cárcel y multas. Para la familia de Elena, la sentencia fue una mezcla de alivio y amargura. Alivio por ver reconocida la existencia de una red y por la responsabilidad legal, y amargura porque la verdad completa sobre su destino nunca apareció en su totalidad. La universidad implementó protocolos reforzados de seguridad en salidas de campo, y se creó una comisión de ética para supervisar investigaciones que involucrasen especies de interés. El caso también abrió debates públicos sobre la protección del trabajo científico en áreas remotas y sobre la necesidad de herramientas legales para resguardar hallazgos de alto valor científico y cultural.
Un mes después del hallazgo, la comunidad seguía procesando la noticia. Carmen y Miguel organizaron una vigilia en el claro donde se encontró el campamento improvisado, y llegaron investigadores, vecinos y algunos estudiantes de la universidad. Se colocaron flores en la entrada del claro, se leyó en voz alta el fragmento del cuaderno que hablaba de una hoja con borde dentado y de un olor a pino rojizo, y se celebró un acto austero en memoria de Elena. La reacción fue emotiva y sirvió para consolidar la solidaridad entre quienes habían participado en la búsqueda durante años. A la vez, surgieron iniciativas para proteger el claro y documentarlo como sitio de interés científico y conmemorativo. A los 3 meses se empezaron a notar cambios más concretos. La Fiscalía había presentado cargos y los primeros indicios permitieron imputar a individuos con antecedentes en la explotación ilegal. La universidad sancionó la creación de normas para el trabajo de campo, exigiendo comunicaciones más frecuentes, dispositivos de localización y acompañamiento en zonas de riesgo. Surgieron fondos para facilitar la compra de equipos que garantizasen una respuesta más rápida en futuros incidentes. En el pueblo, algunos negocios volvieron a abrir con cautela, y la prensa regional mantuvo el caso presente en la agenda pública. 6 meses después, la sentencia judicial inicial había marcado un precedente y la comunidad intentaba recuperar cierta normalidad. Quedaban preguntas sin responder, y la familia de Elena continuaba reclamando mayor claridad sobre el destino definitivo de la bióloga. Sin embargo, la investigación pública había logrado 2 efectos duraderos: visibilizar los riesgos que enfrentan quienes investigan en lugares remotos y obligar a instituciones a establecer protocolos de seguridad y cadenas de custodia para proteger tanto a las personas como a los descubrimientos científicos. En términos personales, Carmen declaró en una entrevista que el hallazgo le había dado un respiro para llorar y para exigir justicia, aunque admitió que la ausencia seguía siendo una herida abierta. En el ámbito científico, los trabajos de campo se volvieron más regulados y transparentes, y la comunidad académica inició una reflexión sobre el valor de compartir información con poblaciones locales y autoridades para evitar apropiaciones indebidas. Al cerrar este relato, la vida de Elena se convirtió en símbolo de la fragilidad de la labor científica ante intereses contradictorios. La justicia alcanzó a responsables, pero no logró devolver del todo lo perdido: el tiempo y las posibilidades de nuevas investigaciones que ella misma hubiera realizado. La familia obtuvo reconocimiento oficial, la universidad cambió sus protocolos, y la sierra quedó marcada por una historia que exigió cambios. Casos como este nos recuerdan que la dedicación en terrenos remotos no está exenta de peligros que trascienden lo natural, y que la protección de quienes investigan pasa por políticas públicas y por la conciencia colectiva. Si esta historia te ha emocionado o te ha hecho pensar en la seguridad de quienes salen a investigar, suscríbete al canal para que podamos seguir contando casos verificados y profundizando en las historias que merecen ser escuchadas. Déjanos en los comentarios de dónde nos sigues y cuál fue la parte que más te sorprendió. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el próximo caso.